Si te preguntase, ¿sabes quiénes son tus clientes? Probablemente me dirías que sí, pero ¿y si te preguntase, ¿podrías dividir a tu posible cliente en subsegmentos y conocer en detalle quiénes son? ¿Qué me responderías? En la mayor parte de los casos, las empresas me dirían que no, porque no lo han hecho, y eso les impide alcanzar mejores resultados en su marketing y rentabilizar mejor sus inversiones. En el vídeo de hoy te voy a mostrar una herramienta que uso para identificar a los clientes de un posible negocio y posibles influencers. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Cuando queremos identificar a los posibles clientes, definimos los llamados buyer persona, ¿no? Te dejo en la descripción de este vídeo el enlace a otro vídeo que hice hablando de este tema. Pero muchas veces se nos quedan incompletos o se basan en suposiciones en lugar de datos. Por ello, te voy a mostrar una herramienta llamada Audience, la cual uso porque me ayuda a entender mejor a mis audiencias y la de mis clientes y con ello mejorar sus ventas. Vamos a verla. Ya estamos dentro de la página. Fijaos, a mí esta herramienta la estoy probando y me está resultando bastante interesante porque cubre una necesidad que creo que es fundamental en cualquier negocio, a nivel general del negocio y por supuesto en marketing, ¿no? Que es entender a tus audiencias, ¿no? ¿Quiénes son? Y están desarrollando, ¿no? Tienen un par de productos, fijaos, Audience Insights, que comprende las audiencias que interesan a tu negocio, de tal manera que puedes, utilizando la tecnología de IBM, Watson, ¿no? Transformar al final, pues como dice, tus decisiones de negocio, en tu toma de decisiones en datos reales, ¿no? Y también una plataforma para conectar con Twitter, ¿no? Para analizar todo esto. Es interesante, lo que pasa que, bueno, Twitter pues está en la situación que está, entonces, bueno, pues dependiendo también te puede interesar más o menos, ¿no? Pero, fijaos, quiero mostraros la herramienta, ¿no? Bueno, ya estamos en el panel inicial. Esto es una nueva funcionalidad que tienen, que os quiero mostrar también, que es Influence Report, ¿no? Para identificar influencers basados en datos de audiencia. Pero bueno, aquí puedes agregar tus cuentas, tanto de Instagram como de Twitter. Y en este caso, fijaos, yo he agregado la mía y me resulta interesante los datos que te va dando, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedes hacer, bueno, estoy en la parte de seguidores, ¿no? En mis seguidores, bueno, puedes cambiar al final todo Twitter, toda la comunidad, hay muchas opciones, no voy a entrar obviamente en todo, pero imaginaos que quiero identificar a ciertos seguidores con cierta relevancia, cierta influencia, entonces puedo hacer aquí filtros, decir, oye, que sean lo máximo influyentes, que tengan pues estos seguidores, que a lo mejor no tengan tantos seguidos, y fijaos que puedo ir cambiando todo esto, y al final pues llegar, oye, pues fijaos, edad de la cuenta, pues que tenga tanto tiempo, que genere tanto tweets por día, etcétera, etcétera, y al final decir, oye, pues mira, tengo estas cuentas que son las que me interesan y puedes analizar todo en mucho más detalle, ¿no? Puedes crear audiencias personalizadas, en la parte analítica, pues como ves tienes muchísimas opciones y en la parte de interacción también, ¿no? Pero realmente me voy a ir a esta parte, ¿no? Audience Insights, que es la parte de inteligencia para identificar y entender audiencias. Y aquí tengo reportes que he ido creando, pero vamos a hacer la prueba desde hacer un reporte, ¿no? Nos vamos a crear un nuevo report, vamos a hacer este de reporte de inteligencia de audiencia y le vamos a poner, pues imaginaos, report 1, ¿vale? Vamos a hacer una prueba. Oye, ¿qué audiencia me interesa? Pues oye, yo voy a pensar, ahora mismo voy a hacer una campaña, imaginaos, para España. ¿Qué intereses tiene? Pues imaginaos que estoy buscando gente del mundo del... Venga, vamos a poner el mundo del social media. Vamos a hacer con comas, marketing digital. Vamos a hacer... y transformación digital. Bien, vamos al siguiente paso y lo primero que está haciendo es validar tu audiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues están empezando a trabajar en ello, le digo que sí, ok, hay una audiencia y el report será generado en breve y podremos irlo a ver, ¿no? Fijaos que el report está ahora mismo, aquí lo pone, está generándose. Vamos a ir mientras haciendo otros informes. Este es un informe de influencers, ¿no? Para descubrir, bueno, aquellos macro y micro influencers en determinada audiencia. Por lo tanto, vamos a llamarlo Influencer 1. Vamos a dar al siguiente paso. Vamos a ver el país. Pues imaginaos, venga, voy a seguir con España. Vamos a ver, Spain. Intereses. Entonces, bueno, pues voy a hacer para temas, vamos a hacer una prueba para temas de perros.
mascotas. Vamos a ver qué nos sale, influencers del mundo de los perros y las mascotas. Bien, estamos trabajando y le decimos a lanzar. Perfecto, ¿vale? Nos vamos a ver aquí y están ahora mismo los dos generándose. Bueno, como veis ya tenemos los dos informes creados, ya están realizados. Para recordar, vamos a ver primero el reporte 1, este es de inteligencia de la audiencia, donde vamos a ver un poco la definición del público que hemos hecho, por lo que hemos marcado, el país España, y relacionados con social media, marketing digital y transformación digital. Por lo tanto, entramos en el informe y podéis ver aquí, bueno, pues lo primero un resumen demográfico, ¿no? Tenemos un 50,2% de mujeres, principalmente entre 25 y 34 años, Madrid es la ciudad principal, lenguaje español en su mayoría, interesados en tecnología y computadoras, ¿no? Marcas que siguen, pues aquí aparece puro marketing, marketing directo, marketing fan y el país, y están influenciados, pues por ejemplo por Good Rebels, mira, aquí curiosamente salgo yo, esto no es curioso, Juan Carlos Mejía también y Ángel Antón, y les gusta el contenido de estos medios, ¿no? Aquí podemos ver un poco los segmentos de audiencia, pero podemos ir y entrar en cada uno de ellos. Fijaos que, por ejemplo, vamos a entrar en esta parte demográfica, ¿no? Para ver todo un poco más a fondo, y aquí podéis ver absolutamente toda el desglose, ¿no? De todo lo que hemos estado viendo. Fijaos por cada una de las ciudades, tenemos el tema de biografías, idiomas, rangos de edad, distintos tipos de distribuciones, incluso nos da el tema de nombres. Fijaos, aquí nos vamos a la parte de intereses y aquí tenemos, pues aparece puro marketing, ven, aquí podemos ver los seguidores que tiene cada uno de ellos, su presencia social. Nos vamos a la parte de contenido, ¿vale? Esto lo paso un poco rápido porque, como veis, aquí nos podríamos tirar horas y horas analizando cada uno de estos informes, porque es brutal la información que tiene detrás, ¿no? Cuando vamos a la parte de contenidos, pues podemos ver los contenidos o los posts más, bueno, más calientes, ¿no? Que me están generando más tracción en estos momentos, las palabras clave más populares, los hashtags más populares. Tenemos en la parte de personalidad, fijaos, aquí nos indica un poco la personalidad de este segmento al que nos queremos dirigir, pues aquí un 78% abierto, conscientes, fijaos aquí, todo mucho más detallado. Mentalidad de compra, y podemos ver pues que estos miembros obviamente están muy influenciados por el social media, por el nombre de la marca, por los amigos y familiares, ¿no? En esto es posible que, si analizas otro sector, pues bueno, esto cambie totalmente. Y los hábitos online de compra, podemos ver información sobre el tipo de contenido, dispositivo, amplificación, presencia en medios sociales, horas que están más activos y días que están más activos, ¿no? Bueno, pues al final, como podéis ver, es un informe que es muy detallado, y fijaos que únicamente hemos accedido bueno, en este caso estamos con la audiencia total. Puedes incluso hacer segmentos, ¿no? Que puedes ir creando cada uno de los segmentos, pero dejarme que vuelva al general, porque esto solo era la parte demográfica, ¿no? Si, por ejemplo, queremos ver pues el contenido que a ellos les encanta, o por ejemplo por quién son influenciados, que esto puede ser muy interesante, puedes ver los distintos influencers. Fijaos que aquí no coloca por orden de prioridad en función únicamente del número de followers, ¿no? Sino en función de métricas de afinidad que ellos consideran, ¿no? De tal manera que te puedes encontrar, pues bueno, con cuentas que tienen bastante followers, pero no quiere decir que sean relevantes para esa audiencia en concreto. Tenemos, pues volvemos a lo mismo y podemos hacer lo mismo: contenidos, personalidad, mentalidad de compra. Y a mí una de las partes que me gusta mucho es este desglose de audiencia en distintos segmentos. Fijaos, vamos a entrar más a fondo para verlo. Y aquí lo que podemos hacer es la audiencia total dividirla en distintos segmentos. Ahora mismo nos pone el segmento 1, segmento 2, pero podríamos editarlo en cualquier momento, ¿no? Aquí podéis ver los distintos segmentos, que incluso dentro de cada una de las audiencias pues hay distintas microsegmentos, ¿no? Donde aquí podemos ver pues que este quizás es el más grande, un 58%, pero tenemos un segmento 2 donde le dan más importancia en las keywords, pues bueno, al diseño, social media designer, diseño gráfico, y puedes trabajar sobre cada uno de estos segmentos, ¿no? Donde podemos hacer un rename. Imagínate pues que en lugar de llamar el segmento 3 le llamamos personas
personas diseño, ¿vale? Me estoy inventando porque esto nos va a ayudar, podemos cambiar el color, bueno, ahora vamos a dejar todo esto y puedes hacer, pues por ejemplo, descubrir influencers concretos para este segmento, ir priorizando un poco más, porque ten en cuenta que aquí lo que hemos hecho es una visión global. Fijaos que aquí se nos actualiza ya todo esto, ¿no? Y digo, oye, pues yo quiero ver influencers solo para este segmento y empezamos a ver para este segmento cuál es el grado de influencia y aquí podemos verlo absolutamente todo. Podemos hacer activaciones por distintos medios, fijaos, para televisión que les influye, en temas de radio, en temas de periódicos, El País, El Mundo, en temas de revistas. No, la verdad es que a mí me parece brutal toda la información que podemos llegar a sacar de aquí, ¿no? Absolutamente todo. Fijaos que al final es eso, muchas veces trabajamos, intentamos ir a una audiencia concreta, pero esa audiencia podemos dividirla mucho más pormenorizada para tener mejores resultados, porque fijaos que a la hora de dividirlo cambian absolutamente todos los datos. En algunos casos, pues fijaos que aquí son hombres, pero aquí son mujeres, y en este caso fijaos que además son mujeres, pero que les gusta el tema de estilo y moda y comparten ciertas afinidades comunes, ¿no? Entonces, esto es clave a la hora de diseñar tus posibles campañas de marketing. Bien, y ahora nos vamos a ir al otro reporte que hemos hecho de influencers de una temática, que sería este que habíamos solicitado, y para recordar un poco la definición de la audiencia, en este caso pues hemos dicho, oye, queremos buscar personas que sean influyentes en el mundo de los perros y las mascotas en España. Bien, por lo que vamos directamente a verlo. Y aquí empezamos, nos dice que han encontrado 8.075 influencers. Y a partir de aquí puedes ver cada uno de ellos, su biografía, su alcance, su presencia en medios sociales. Puedes incluso, bueno, pues hacer filtros si quieres, oye, únicamente quiero personas o quiero marcas, busco microinfluencers o macroinfluencers. A lo mejor dices, oye, yo no quiero ir a grandes influencers porque son más de 100.000 seguidores, no, mi presupuesto no me va a dar, voy a ir a la microinfluencia, ¿no? Que es lo que tengo marcado ahora mismo. Y aquí puedes ver absolutamente a todo, ¿no? Y a lo mejor le dices, bueno, pues mira, animales sin nombre, vamos a ver alguno, por ejemplo, vamos a ver este, ¿no? Señor Perro te ayuda a disfrutar con tu can, vales, hoteles, etcétera. Y queremos ver, por ejemplo, vamos a analizar la audiencia de este influencer. Nos dice que por favor confirmemos que queremos lanzar este informe y lo haremos y nos va a ejecutar de nuevo otro informe. Bien, lo está haciendo, pues será cuestión de esperar, ahora no os lo voy a poder mostrar, pero sería exactamente lo mismo, es decir, al final vamos a analizar cada audiencia. Esto es súper importante a la hora de detectar influencers para no quedarnos únicamente en el número de seguidores, ¿no? Y como ha pasado y se ha demostrado que muchas marcas al final lo único que se fijan y les lleva a invertir de una manera totalmente errónea, porque lo que esto es algo mucho más inteligente para conseguir llegar a los influencers que necesitamos. Como has podido ver, es una herramienta súper completa y algo que para mí es básico, es basar las decisiones de marketing en datos, ¿no? En este conocimiento del cliente. Por lo que, si quieres saber más de ella, te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag clientes. ¿Qué estrategias o herramientas usas para la identificación y segmentación de tus posibles clientes? Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, recuerda darle a me gusta y suscribirte a mi canal. Like Tyson.